Nice. Audiolibros y más presenta Soy Leyenda. Un libro escrito por Richard Matheson. Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida se ha reducido a asesinar el máximo número posible de esos seres sanguinarios durante el día y a soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden establecido. Todo un clásico en su género, este es un perturbador relato sobre la soledad y el aislamiento, y una reflexión sobre los binomios como normalidad y anormalidad, bien y mal, que se evidencian como una mera convención derivada del temor y el desconcierto ante lo diferente. Primero, enero de 1976. 1. En aquellos días nublados, Robert Neville no sabía con certeza cuándo se pondría el sol, y a veces ellos ya ocupaban las calles antes de que él regresara. Durante toda su vida, la hora del crepúsculo estaba relacionada con el aspecto del cielo, y por lo general, prefería no alejarse demasiado. Paseaba alrededor de la casa, bajo una luz grisácea y débil, con un cigarrillo en la boca y un hilo de humo por encima del hombro. Comprobó que las ventanas no tuvieran alguna madera suelta. Los ataques más violentos dejaban tablones rotos o medio arrancados, y debía remendarlos. Odiaba esta tarea. Hoy, afortunadamente, solo faltaba un tablón. Cuando estuvo en el patio, revisó el invernadero y el depósito de agua. A veces los hierros que cubrían el depósito se aflojaban y las cañerías estaban retorcidas o rotas. A veces, en el invernadero, las piedras que arrojaban por encima del muro agujereaban los cristales y había que cambiarlos. Pero el depósito y el invernadero estaban intactos en esta ocasión. Regresó a la casa. Cuando abrió la puerta de la calle, apareció en el espejo una imagen de sí mismo, absolutamente distorsionada. Hacía un mes que había colgado allí aquel espejo agrietado. Al cabo de pocos días, algunos trozos caían en el porche. Puede caer entero, pensó. No tenía idea de colgar allí otro maldito espejo. No valía la pena. En cambio, había puesto algunas cabezas de ajo. Darían mejor resultado. Cruzó lentamente la salida, sumida en el más absoluto silencio. Dobló por el oscuro pasillo de la izquierda y entró en el dormitorio. En otro tiempo, la habitación había estado abarrotada de adornos, pero ahora todo era completamente funcional. Como la cama y el escritorio ocupaban muy poco espacio, había convertido una pared en almacén. En el estante se podía encontrar un serrucho, un torno y una piedra de esmeril, y en la pared, un muestrario completo de herramientas. Neville cogió el martillo y encontró en medio del desorden de una caja unos cuantos clavos. Volvió a salir y clavó rápidamente el tablón que se había estropeado, arrojando los clavos restantes en la derrumbada puerta próxima. Permaneció allí durante un rato, de pie en el jardín, contemplando la calle larga y silenciosa. Era un hombre alto. Tenía 36 años y su ascendencia era inglesa y alemana. En su rostro, nada llamaba especialmente la atención, excepto la boca ancha y firme y los brillantes ojos azules que observaban ahora las ruinas de las casas vecinas. Las había quemado para evitar que se acercaran por los tejados. Pasados algunos minutos,
Respiró hondo y volvió a entrar. Arrojó el martillo sobre el sofá de la entrada, encendió otro cigarrillo y tomó la copa de la media mañana. Poco después, entró en la cocina de mala gana. Debía deshacerse de la basura acumulada en el vertedero. Debía también quemar los platos y vasos de papel, y quitar el polvo a los muebles, y lavar el fregadero y la bañera, y cambiar las sábanas y la funda de la almohada. Pero vivía solo, y esas cosas podían esperar. A mediodía, Neville estaba en el invernadero recogiendo cabezas de ajo. Al principio su estómago no podía soportar el olor de ajo. Ahora lo tenía impregnado en las ropas y a veces pensaba que hasta en la piel, y casi no lo notaba. Cuando le pareció que tenía suficientes, volvió a casa y los colocó en el vertedero. Accionó el interruptor de la pared. La luz vaciló unos instantes antes de brillar normalmente. Neville dejó escapar un chasquido de disgusto entre las mandíbulas apretadas. Otra vez el generador. Tendría que repasar el maldito manual y comprobar los cables. Y si la reparación era demasiado complicada, debería comprar un nuevo generador. Se sentó, malhumorado, en un taburete junto al vertedero y sacó un cuchillo. Primero fue separando los pequeños dientes rosados entre sí. Luego los cortó por la mitad. El acre y penetrante olor inundó la cocina. Puso en funcionamiento el acondicionador de aire y la atmósfera quedó bastante limpia. Luego, con un punzón, practicó un agujero en cada mitad de diente y las atravesó con un alambre hasta formar unos 25 collares. En un principio colgaba estos collares en los cristales, pero la pedrea le había obligado a tapar todos los cristales con madera terciada. Finalmente había sustituido estas maderas por tablones, con lo que la casa se había convertido en un lúgubre sepulcro. Pero había puesto fin a aquella lluvia de piedras y vidrios rotos que entraban todas las noches en las habitaciones. Y una vez instalados los 3 acondicionadores de aire, se pudo respirar mejor. Un hombre puede acostumbrarse a todo. Cuando tuvo terminados los collares, salió y los clavó en los tablones de las ventanas, y retiró luego los viejos, porque ya habían perdido casi todo el olor. Realizaba este trabajo 2 veces por semana. No había otra forma de defenderse mejor que esta, por el momento. ¿Defenderse?, pensaba a menudo. ¿Para qué? Durante la tarde, pasó el rato haciendo estacas. Con la ayuda del torno, reducía los tarugos de madera a estacas de 20 centímetros. Luego, les afilaba la punta en la piedra de esmeril. Era un trabajo agobiante y monótono, y el aserrín flotaba en el aire con su tibio olor, y le penetraba los poros y los pulmones, y le provocaba una tos. Pero las estacas nunca alcanzaban, independientemente de las que hiciera, y los tarugos de madera escaseaban cada vez más. Pronto tendría que usar tablas. Pensó irritado que eso sería el colmo. Todo era demasiado deprimente y debía pensar en cambiarlo. ¿Pero cómo? Si no podía dedicar ni un minuto a pensar. Mientras torneaba, el altavoz del dormitorio dejaba llegar el sonido de la 3ª, la 7ª y la 9ª de Beethoven. Con la música llenaba el terrible vacío del tiempo. A partir de las 4 de la tarde, empezó a contemplar el reloj de pared. Trabajaba en silencio, con los labios apretando el cigarrillo, los ojos clavados en el taladro que mordía la madera sembrando el suelo de un polvo blanquecino. Las 4:15, las 4:30, las 5 menos cuarto. Solo faltaba 1 hora y los asquerosos bastardos rodearían la casa. Tan pronto como se pusiera el sol, aparecerían. Se detuvo ante la enorme nevera para elegir su cena. Los ojos indecisos se pasearon por las carnes, los vegetales congelados, los panes y los pasteles, las frutas y cremas. Sacó al fin 2 costillas de cordero, unos guisantes y una botella de jugo de naranja.
Luego, empujó la puerta con el codo para cerrarla y se acercó a las latas de conserva que se apilaban hasta el techo. Tomó una de jugo de tomate y salió de la habitación. En otro tiempo, Katy dormía allí. Ahora era el refugio de su estómago. Cruzó la sala. El mural que tapizaba la pared del fondo mostraba un acantilado, con un hermoso océano verde y azul. Las olas se rompían contra unas rocas negras. Muy arriba, en el cielo azul, las gaviotas estaban suspendidas en el aire, y a la derecha un árbol torcido colgaba sobre el abismo, y las ramas oscuras quedaban recortadas contra el cielo. Neville entró en la cocina y dejó caer los alimentos sobre la mesa, con los ojos fijos en el reloj. Las 6:20. Faltaba poco. Puso un poco de agua en una olla y esperó a que hirviera. Luego, quitó el hielo a la carne y la colocó en la parrilla. Cuando el agua estuvo a punto, metió los guisantes en la olla. El mal funcionamiento del generador, sin duda, era debido a la cocina eléctrica. En la mesa, cortó 2 rebanadas de pan y se sirvió un vaso de jugo de tomate. Se quedó mirando el segundero, que giraba lentamente en la esfera del reloj. Después de beber el jugo de tomate, fue hasta la puerta y salió al porche. Dio unos pasos más. Atravesó el césped y llegó a la acera. El cielo se estaba ennegreciendo y soplaba un frío viento. Miró a lo largo de la calle. Llegarían de un momento a otro. Oh, en realidad no eran peores que aquellas malditas tormentas de arena. Se encogió de hombros, atravesó el jardín y volvió a entrar en la casa. Cerró la puerta con llave y colocó la tranca en su lugar correspondiente. Regresó a la cocina, dio la vuelta a las costillas de cordero y apagó la placa en donde hervían los guisantes. Estaba sirviéndose la cena cuando se detuvo para observar el reloj. Hoy habían llegado a las 6:25. Ben Cortman gritaba: ¡Sal, Neville! Neville se sentó y empezó a comer, suspirando. Después de cenar, en la sala, trató de leer. Se había preparado un whisky con soda y lo tenía en la mano mientras hojeaba un texto de fisiología. Del altavoz instalado en la puerta del vestíbulo le llegaba a gran volumen una obra de Schoenberg. No suena bastante alto, pensó. Los oía aún afuera. Oía sus murmullos y sus pasos, sus gritos, sus gruñidos y sus peleas. De vez en cuando una piedra o un ladrillo golpeaban la casa. A veces ladraba un perro. Y todos se reunían allí para lo mismo. Cerró los ojos por un instante. Luego encendió un cigarrillo con resignación y dejó que el humo le llenara los pulmones. Si tuviese tiempo, aislaría la casa y evitaría los ruidos. Todo sería mejor si no tuviera que escucharlos. Aún después de 6 meses, le destrozaban los nervios. Ya ni siquiera los miraba. Al principio, había abierto una mirilla en la puerta para espiarlos. Pero un día las mujeres se dieron cuenta y le incitaban a salir de la casa con ademanes obscenos. Dejó el libro y clavó los ojos en la alfombra, escuchando la música de Belclart Natch. Podía ponerse tapones en los oídos y no oiría los ruidos de la calle, pero entonces tampoco escucharía la música y no quería quedarse encerrado en un caparazón. Volvió a cerrar los ojos. La presencia de las mujeres complicaban las cosas, pensó. Las mujeres, como muñecas lascivas en la noche. Esperaban provocarle y que se decidiera a salir. Se estremeció. Todas las noches sucedía lo mismo. Empezaba a leer y a escuchar música. Luego pensaba en aislar la casa. Y finalmente pensaba en las mujeres. De nuevo,
aquel calor insoportable en las entrañas. Conocía aquella sensación y le enfurecía no poder dominarla. El calor era cada vez más fuerte, hasta que tenía que incorporarse y pasearse por la sala con los puños apretados. Entonces encendía el proyector y veía una película. O comía mucho, o bebía mucho, o aumentaba el volumen de la música hasta lastimarse los oídos. Sintió que el estómago se le retorcía como un alambre. Recogió el libro e intentó leer, concentrándose en cada palabra. Pero un segundo después el libro estaba otra vez sobre sus rodillas. Miró hacia la biblioteca. Aquella sabiduría no calmaría nunca su fuego. Siglos y siglos de palabras no podían satisfacer aquel deseo imperativo e irracional. Se sintió enfermo, humillado. Se le habían terminado todas las posibilidades. Lo habían obligado al celibato y debía asumirlo. Extendió la mano. Aumentó el volumen de la música y trató de leer una página entera sin detenerse. Leyó algo sobre corpúsculos sanguíneos que atraviesan membranas y pálidas linfas y nódulos linfáticos, y linfocitos y fagocitos. Para terminar en el hombro izquierdo, cerca del tórax, en una de las venas largas del sistema circulatorio. Cerró el libro. ¿Por qué no lo dejaban tranquilo? ¿Creían que sería de todos? ¿Eran tan estúpidos? ¿Por qué se venían todas las noches? Después de 5 meses, podían haber desistido y probar suerte en otro lugar. Fue hasta el bar y se sirvió otra copa. Mientras volvía a su sitio, oyó que unas piedras rodaban por el tejado y caían entre los arbustos al fondo de la casa. Además del ruido de las piedras, se oían los acostumbrados gritos de Ben Corkman. ¡Sal, Neville! Algún día agarraré a ese bastardo, pensó, mientras bebía de un sorbo el amargo líquido. Algún día lo encontraré y lo clavaré a una estaca, justo en el centro de su maldito pecho. Mañana aislaría la casa. No quería pensar más en las mujeres. Si la aislaba, quizá dejaría de pensar en ellas. La música cesó y Neville sacó los discos del plato y los guardó en sus fundas. Ahora los sonidos de la calle le llegaban claramente. Cogió un disco cualquiera, lo puso en el tocadiscos y elevó el volumen. El año de la plaga de Roger Leigh le llenó los oídos. Los violines chirriaban y gemían. Los tambores sonaron como los latidos de un corazón agonizante. Las flautas tocaron una extraña melodía átona. Sacó, furioso, el disco y lo rompió en su rodilla derecha. Hacía tiempo que deseaba hacerlo. Caminó luego rígidamente hasta la cocina y echó los pedazos a un cubo de basura. Allí permaneció un rato, en la oscuridad, con los ojos cerrados y apretando los dientes, tapándose los oídos con los puños. «Déjenme solo, déjenme solo, déjenme solo». Era inútil. No podía vencerlos de noche. Era inútil intentarlo. La noche les pertenecía. Estaba comportándose como un estúpido. Haría mejor mirando una película. Pero no tenía ganas de instalar el proyector. Se iría enseguida a la cama, con tapones en los oídos. Al fin y al cabo, así terminaban todas sus noches. Rápidamente, tratando de no pensar en nada, entró en el dormitorio y se desnudó. Se puso los pantalones de la pijama y se fue al cuarto de baño. Nunca usaba chaqueta para dormir. Se había acostumbrado en Panamá durante la guerra. Se miró en el espejo mientras se lavaba. Contempló el pecho ancho y velludo y el tatuaje que le habían hecho en Panamá una noche, durante una borrachera. Qué estúpido era en esa época, pensó. Bueno,
Quizá aquella cruz adornada le había dado suerte. Se cepilló los dientes cuidadosamente. Ahora era su propio dentista. Muchas cosas podían irse al diablo, pero su salud era muy importante. ¿Por qué no dejó también el alcohol?, pensó. ¿Por qué no acabó con aquel infierno? Antes de irse a la cama, recorrió la casa, apagando luces. Contempló el mural durante unos minutos y trató de pensar que era realmente el océano. Pero ¿cómo podría concentrarse con todos aquellos chillidos y gritos nocturnos? Apagó la luz de la sala y entró en el dormitorio. Una mueca de disgusto se dibujó en su cara. El aserrín cubría las sábanas. Lo sacudió con la mano pensando que debía separar el almacén del dormitorio. Sería mejor hacer esto. Sería mejor hacer aquello, pensó cansadamente. Había tanto que hacer. Nunca resolvería el verdadero problema. Se puso los tapones en los oídos y se hundió en el silencio. Apagó la luz y se deslizó entre las sábanas. Eran poco más de las 10. ¿Qué más da?, pensó. Me levantaré más temprano. Tendido en la cama, aspiró profundamente en la oscuridad, esperando que le viniera el sueño. Pero el silencio no era una gran ayuda. Aún los tenía grabados. Hombres de caras blancas que se arrastraban por las calles, buscando incesantemente cómo llegar a él. Algunos, quizá en cuclillas, acechando como perros, chirriaban los dientes y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Y las mujeres? ¿Pero iba a pensar otra vez en ellas? Se acostó boca abajo, profiriendo una maldición, y apretó la cabeza contra la almohada. Así se quedó durante un rato, respirando pesadamente, retorciéndose. Todas las noches pronunciaba mentalmente el mismo deseo. Que llegue la mañana. Dios, haz que llegue la mañana. Soñó con Virginia y gritó durante el sueño, y los dedos se le clavaron en la colcha como garras. Dos. El despertador sonó a las 5:30. Neville estiró el brazo entumecido y lo paró. Buscó los cigarrillos, encendió uno y se sentó a fumar en la cama. Al cabo de un rato se levantó, cruzó la sala y espió por la mirilla. Afuera, en el césped, las oscuras figuras se alzaban como guardianes. Mientras miraba algunas, empezaban a alejarse y se oían murmullos de descontento. Otra noche llegaba a su fin. Volvió al dormitorio, encendió la luz y empezó a vestirse. Mientras se ponía la camisa, oyó el grito de Ben Cordman. ¡Sal, Neville! Y eso fue todo. Enseguida se alejarían, más débiles que antes. Quizás se habían atacado entre ellos, lo que ocurría a menudo. Nada los unía. Obedecían solo a una necesidad. Una vez vestido, Neville se sentó en la cama y escribió la lista de los recados del día. Torno en Sears, agua, generador, madera, rutina. Terminó rápidamente el desayuno. Un vaso de jugo de naranja, una tostada y 2 tazas de café. No podía acostumbrarse a comer con tranquilidad. Arrojó el vaso y el plato de papel en el cubo de basura y se cepilló los dientes. Conservaba ese hábito y eso lo consoló. Cuando llegó a la puerta, alzó los ojos al cielo. El cielo estaba claro, casi sin nubes. Hoy podía salir. Fantástico. En el suelo del porche tropezó con algunos pedazos del espejo
Bueno, seguía rompiéndose. Lo limpiaría luego. Había un cuerpo sin vida en la acera y otro entre las ruinas de la casa vecina. Ambas eran mujeres. Eran casi siempre las mujeres las víctimas. Abrió la puerta del garaje y sacó marcha atrás su furgoneta Willys. Bajó luego y abrió la puerta trasera. Se puso unos gruesos guantes y se acercó a la mujer de la acera. Mientras arrastraba los cuerpos por el césped y los arrojaba a la lona, pensó que a la luz del día no eran en absoluto atractivas. No había ni una gota en ellas. Tenían el color del pescado. Cerró la caja. Recorrió el jardín recogiendo en un saco todos los ladrillos y piedras que le habían arrojado. Lo llevó al coche y se quitó los guantes. Luego entró de nuevo en la casa, se lavó las manos y preparó unos bizcochos y un termo de café caliente. Entró en el dormitorio y recogió el haz de estacas. Se lo cargó al hombro, cogió un martillo de la pared y volvió a salir. Esa mañana no trataría de encontrar a Ben Cortman. Había otras cosas que hacer. Durante un instante recordó su intención de aislar la casa. Bueno, al diablo con eso. Lo haría otro día. Quizá algún día que estuviera nublado. Se metió en la camioneta y releyó su lista. El torno era imprescindible, pero antes debía librarse de los cuerpos. Puso el motor en marcha y retrocedió rápidamente hacia el Boulevard Compton. Desde allí se dirigió al este. Las casas se alzaban a ambos lados de la calle, silenciosas y vacías. Los coches estaban aparcados a lo largo de las aceras. Bajó la vista un momento y examinó el indicador del combustible. Aún quedaba medio tanque, pero sería bueno detenerse en la avenida Western y llenarlo. Por el momento, no había motivo para utilizar la gasolina almacenada en el garaje. Entró en la callada gasolinera. Acercó un bidón y con la manguera comenzó a llenar el depósito hasta que éste desbordó y el líquido se desparramó por el cemento. Revisó el aceite, el agua, la batería y los neumáticos. Todo estaba en orden. Así sucedía casi siempre, porque lo cuidaba mucho. Si se le estropeara alguna vez y no pudiese regresar antes del crepúsculo, bueno, no había motivo para preocuparse. Si eso ocurriera, sería el fin. Continuó por el Boulevard Compton hasta dejar atrás la gasolinera y las otras calles muertas. No se veía a nadie, pero Neville sabía dónde estaban. El fuego aún ardía. Cuando estuvo más cerca, se puso los guantes y la máscara de gas y se quedó mirando la oscura columna de humo que oscilaba sobre la tierra. Todo el campo, desde junio de 1975, era un gran pozo. Detuvo el coche y bajó rápidamente de un salto, ansioso por terminar cuanto antes. Abrió la puerta trasera, tiró de uno de los cuerpos y lo arrastró hasta el borde del pozo. Allí lo levantó y le dio un empujón. El cuerpo bajó rodando hasta el fondo ceniciento y humeante. Regresó a la furgoneta jadeando, a pesar de la máscara de gas. Empujó el otro cuerpo al pozo y tiró el saco de ladrillos y piedras y se alejó de allí, a toda prisa. Cuando se hubo alejado 1 kilómetro, se sacó la máscara y los guantes y los echó atrás. Abrió la ventanilla y se puso a respirar a bocanadas el aire frío. Sacó un frasco de la guantera y tomó un largo trago de whisky. Luego encendió un cigarrillo y aspiró profundamente el humo. En ocasiones debía ir todos los días al pozo durante varias semanas y siempre se sentía enfermo. En algún lugar, allá abajo, estaba Katy. Camino de Inglewood, se detuvo en un mercado en busca de agua mineral. Cuando entró en el silencioso almacén,
sintió de pronto el fétido olor de los alimentos putrefactos. Empujó rápidamente el carrito a lo largo de los silenciosos y polvorientos almacenes. Por fin encontró las botellas de agua. En el fondo, una puerta se abría a unos pocos escalones. Metió las botellas en el carrito y subió. El propietario del mercado debería estar en el piso de arriba. Eran dos. En el vestíbulo, recostada en un sofá, había una mujer de unos 30 años, enfundada en una bata roja. Respiraba lentamente. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el estómago. Neville buscó el martillo y la estaca. Siempre era difícil clavársela cuando estaban vivos, especialmente a las mujeres. De nuevo, sintió aquella urgencia insensata que le endurecía los músculos. La mujer no profirió sonido alguno, excepto un ronco estertor. Mientras entraba en la alcoba, Neville oyó algo similar a un ruido de agua. Bueno, ¿qué otra cosa podía hacerse?, se preguntó. No sabía aún si se habría equivocado. Se detuvo en la entrada de la habitación, mirando fijamente en la cama, con el pecho agitado y respirando con dificultad. Luego, obedeciendo a un impulso, se acercó y miró a la niña. ¿Por qué todas me recuerdan a Katy?, pensó, sacando la segunda estaca con manos temblorosas. Siguió su camino, y mientras se acercaba lentamente a Sears, trató de olvidar, pensando en el efecto de las estacas. Cruzó, preocupado, la desierta avenida. Solo se oía el apagado gruñido de su motor. Parecía increíble que ahora, después de 5 meses, comenzara a preocuparse. ¿Y cómo sabía que siempre acertaba en el corazón? Tenía que ser en el corazón. Lo había dicho el doctor Bush. Sin embargo, él, Neville, no tenía conocimientos de anatomía. Frunció el ceño. Era irritante haber actuado en todo ese odioso proceso, sin haber titubeado una sola vez. Sacudió la cabeza. Debo pensar detenidamente en todo esto, ordenar las preguntas antes de respondérmelas. Hay que hacer las cosas de un modo científico. Sí, pensó. Sombras del viejo Fritz. Neville estaba en desacuerdo con su padre y había luchado contra su pensamiento mecánico y lógico. El viejo Fritz había muerto negando violentamente la existencia de los vampiros hasta el último instante. Encontró el torno en Sears, lo cargó en la furgoneta y luego registró el edificio. Vio a 5 en el sótano, escondidos en oscuros lugares, y halló uno en una nevera. Cuando vio al hombre metido allí, en ese ataúd de porcelana, no pudo contener la risa. Más tarde se dio cuenta de que solo un mundo sin humor justificaba esa risa. A las 2 de la tarde se detuvo y comenzó a almorzar. Todo parecía tener sabor a ajo. Era sorprendente el efecto del ajo. El olor debía alejarlos. ¿Pero por qué? Había muchos puntos oscuros, que no salieran de día, que no soportaran el ajo, que los mataran definitivamente las estacas, que temieran las cruces y que evitaran los espejos. Según la leyenda, eran invisibles en los espejos o se transformaban en murciélagos. Pero la ciencia y la realidad habían logrado vencer aquellas supersticiones. Asimismo, era disparatado creer que se transformaban en lobos. Sin duda alguna, existían perros vampiros. Los había visto y oído fuera de la casa, de noche. Pero solo eran perros. Neville apretó los labios. Olvídalos, se dijo a sí mismo. No estás preparado aún. Algún día podrás entender todo esto, pero ahora no. Hay cuestiones más urgentes que resolver. Después del almuerzo, fue de casa en casa,
y utilizó todas las estacas, 47 en total. ¡3! La fuerza del vampiro reside en que nadie cree en él. Gracias, Dr. Van Helsing, pensó Neville, dejando a un lado su ejemplar de Drácula. Se quedó con los ojos fijos en la biblioteca, escuchando el segundo concierto para piano de Brahms, con un vaso de whisky en la mano derecha y un cigarrillo en la izquierda. En efecto, el libro era un compendio de supersticiones y convencionalismos simples, pero esa línea decía la verdad. Nadie había creído en ellos. ¿Y cómo se podían luchar contra algo inverosímil? Así había sido. Algo oscuro y nocturno se había cruzado en las sombras medievales. Algo imposible e inconsistente. Algo que solo existía en hechos e ideas, en las páginas de la literatura fantástica. Los vampiros pertenecían a otra época, como los idilios de Somers o los melodramas de Stoker. Eran apenas unas líneas en la enciclopedia británica, o quizás material para escritores o películas de mediana calidad. Una débil leyenda que se había transmitido de siglo en siglo. Bueno, pues ahora era cierto. Tomó un sorbo de whisky y cerró los ojos, dejando bajar el líquido helado por la garganta hasta calentarle el estómago. Era cierto, pensó, pero nadie habría podido averiguarlo. Oh, sabían que existían algo, pero de ninguna manera podía ser eso. Eso era algo imaginario, una mera superstición. No había nada semejante en la vida real. Y antes de que la ciencia hubiese destruido la leyenda devoraría la ciencia y todo lo demás. Ese día no había buscado madera, no había revisado el generador, no había recogido los trozos de espejo rotos, ni siquiera había cenado. No tenía apetito. Sucedía a menudo. No podía hacer aquello y comer luego despreocupadamente, ni aún después de 5 meses. Pensó en los niños que había visto aquella tarde y apuró su bebida. Parpadeó y las paredes de la habitación bailaron un poco ante él. «Te estás emborrachando, amigo», se dijo a sí mismo. «¿Y qué importa?», replicó. ¿Tenía alguien más derecho? Lanzó el libro al otro extremo del cuarto. «Adiós, Van Helsing, y Mina, y Jonathan. Y tú, conde de ojos sanguinolientos. Ficciones, extrapolaciones estúpidas de un tema sombrío». Tosió atragantándose. Afuera, Ben Cornman lo invitaba a salir una noche más. «Espera ahí, Benny, no te vayas», pensó. «Espera que me ponga el smoking». «Espera, Benny». Bueno, ¿por qué no?, se preguntaba. ¿Por qué no salir ahora? Solo así podría librarse definitivamente de ellos, convirtiéndose en uno de ellos. Se rió entre dientes. Era muy simple. Se incorporó y se acercó tambaleándose al bar. ¿Por qué no? ¿Por qué sufrir tanto cuando con solo abrir una puerta y bajar unos escalones se solucionaría todo enseguida? Había por supuesto una ínfima posibilidad de que existieran otros como él en alguna parte, intentando sobrevivir, esperando poder encontrar algún día a gente de su especie. Pero ¿cómo podría encontrarlos si vivían a más de un día de viaje? Encogiéndose de hombros, se llenó de nuevo el vaso con whisky. ¿Cuál era su actividad desde hacía meses? Poner collares de ajo en las puertas, ventanas, redes en el invernadero, quemar los cuerpos, quitar las piedras, y poco a poco ir reduciendo aquella multitud. ¿Por qué engañarse a sí mismo?
Nunca había encontrado a nadie más. Se dejó caer pesadamente en el sofá. Aquí estoy, comodísimo, acosado por un regimiento de sedientos de sangre que solo aspiran a sorber libremente la mía. Tomen un trago, caballeros. Este es realmente por mí. Una mueca de odio apareció en su rostro. Bastardos. Los mataré a todos antes que ceder. Apretó con fuerza la mano derecha y el vaso estalló en pedazos. Bajó los ojos y miró turbiamente los cristales en el suelo. El resto todavía seguía en su mano, y la sangre diluida en whisky goteaba lentamente. ¿Les gustaría verla?, se preguntó. Se incorporó, furioso, de un salto, y casi abrió la puerta. Sería bueno frotarles la cara con la mano y oírlos aullar. Cerró enseguida los ojos, sacudiéndose. «Contrólate, amigo», pensó. «Ve a vendarte esa condenada mano». Entró en el cuarto de baño, dando un traspiés, y se lavó cuidadosamente la mano, estremeciéndose cuando la tintura de yodo entraba en la herida. Luego se vendó torpemente. Respiraba con dificultad, y el sudor le bañaba la frente. Deseaba un cigarrillo. Volvió a la sala, cambió a Brahms por Bernstein y encendió un cigarrillo. «¿Qué haré si un día faltan los clavos para los ataúdes?», se preguntó, observando la lenta columna de humo azul. Bueno, sería difícil que eso ocurriera. Tenía 1000 cajas en el armario de Katy. En la despensa, se corrigió. La despensa. El cuarto de Katy. Miró con ojos apagados el mural. La edad de la ansiedad le invadía los oídos. Edad de la ansiedad, meditó. Te creías ansioso, Lenny. Lenny y Benny. Ustedes dos debían conocerse. Compositor, le presento al cadáver. Mamá, cuando sea mayor, quiero ser un vampiro como papá. Oh, querido mío, Dios te bendiga. Claro que llegarás a serlo. El whisky gorgoteó en el vaso. Hizo una mueca de dolor y cambió de mano la botella. Se sentó y bebió. Apuremos el gastado filo de la sobriedad, pensó. Arrastremos la desmenuzada visión de la realidad cuanto antes. Los odio. El cuarto comenzó a girar sobre sí mismo y el suelo se onduló bajo la silla. Una agradable neblina cubrió todas las cosas. Neville miró el vaso y los discos. Reposó la cabeza primero a un lado y luego al otro. Afuera, ellos rondaban, murmuraban y esperaban a que saliera. Pobres vampiros, pensó. Pobres criaturas, tan abandonadas, paseándose frente a mi casa, como gatitos sedientos. Tuvo una idea. Alzó el meñique, que apareció tembloroso ante sus ojos. Amigos, me acercaré a ustedes para discutir sobre los vampiros. Un representante de la minoría siempre lo hubo. Pero voy a esbozar concretamente las bases de mi tesis. Los vampiros son víctimas de un prejuicio. La explicación de dicho prejuicio es esta. Se los desprecia porque se los teme. Por lo tanto, Neville siguió bebiendo. Una vez, en las noches de la Edad Media, los vampiros habían sido muy poderosos y enormemente temidos. Se los consideraba anatema, y todavía lo eran. La sociedad los perseguía sin descanso. Pero ¿son sus necesidades más detestables que las de otros animales, e incluso las de algunos hombres? Realmente, reflexiona. ¿Es tan malo el vampiro? A fin de cuentas, solo bebe sangre. ¿Por qué entonces ese profundo odio, esa condenación eterna? ¿Por qué el vampiro
no era libre de elegir su casa. ¿Por qué debía estar siempre oculto? ¿Por qué exterminarlos? Ah, ¿te das cuenta? El desamparado inocente ha terminado convirtiéndose en un animal perseguido. El vampiro carece de medios propios para subsistir, no puede educarse. Se le niega el derecho del voto. No es extraño que arrastre una existencia nocturna y depredadora. Neville dejó escapar un gruñido. Claro, todo es cierto. Pero no permitiría que mi hermana se casara con uno de ellos. Era un callejón sin salida, pensó, encogiéndose de hombros. La música cesó. La aguja siguió patinando sobre los surcos negros. Neville sintió que un frío le subía por las piernas. Eso le pasaba cuando bebía demasiado. Uno deja de saborear las delicias de la bebida. Ya no hay consuelo en el alcohol. El derrumbe se adelanta a la alegría. El cuarto estaba volviendo a su lugar original. Los sonidos de la calle le aturdían de nuevo. ¡Sal, Neville! Se le hizo un nudo en la garganta y exhaló un ronco suspiro. Sal. Las mujeres esperaban allí, con los vestidos abiertos o desnudas. Su piel espera mi roce, sus labios esperan mi sangre, mi sangre. Como si no se tratara de su propia mano, Neville se miró el puño pálido que se alzaba lenta y temblorosamente, para caer luego sobre su pierna. El dolor le hizo aspirar el aire enrarecido. Por todas partes se olía el ajo, en la ropa, los muebles y en la comida, y aún en el whisky. Sírvame un poco de ajo con soda, por favor. El chiste murió rápidamente. Se levantó y comenzó a pasearse. ¿Qué haré ahora? ¿Caeré en la rutina de todas las noches? Leer, beber, pensar en aislar la casa, pensar en las mujeres desnudas, anhelantes y sedientas de sangre, desplegaban ante él los cálidos cuerpos. No eran cálidos. Un quejido tembloroso le subió por el pecho y la garganta. ¿Qué esperaban aquellos malditos? ¿Suponían que iba a sucumbir y entregarse? Quizá estaban en lo cierto. Ya estaba levantando la tranca de la puerta. Muchachas, humedézcanse los labios, que ahora mismo voy. Afuera, oyeron el ruido de la tranca y un alarido de anticipación llenó la noche. Neville giró sobre sí mismo, retrocedió y golpeó con los puños la pared con tal fuerza que agrietó el yeso y se lastimó la piel. Después de un rato, logró recuperar la calma. Puso la tranca en la puerta y se dirigió al dormitorio. Se dejó caer en la cama de espaldas, gimiendo. La mano izquierda golpeó una vez más, débilmente, el cabezal de la cama. Dios mío, pensó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡4! Neville no pensó en poner el despertador y el timbre no sonó aquella mañana. Durmió toda la noche a pierna suelta, el cuerpo inmóvil, como forjado en hierro. Cuando por fin abrió los ojos, eran las 10. Se incorporó con un murmullo de disgusto, sacando las piernas fuera de la cama. Le latían las sienes como si el cerebro quisiera salir del cráneo. Fantástico, pensó. Esto es la borrachera de anoche. No necesitaba más averiguaciones. Se levantó y, quejándose, fue arrastrándose hasta el cuarto de baño y se remojó la cara y la cabeza en agua bien fría. No es suficiente, protestó. No, me siento realmente mal. El hombre que se reflejaba en el espejo era flaco, barbudo y aparentaba más de 40 años. Amor, tu mágico encanto alcanza a todos los hombres.
Estas palabras ininteligibles le golpearon en el cerebro, como sábanas mojadas en el viento. Cruzó lentamente el vestíbulo y desatrancó la puerta de la calle. Una maldición salió de sus labios cuando vio a otra mujer tendida en la acera. Sintió que la ira le invadía el cuerpo, pero eso aumentó los latidos del cráneo y se controló. «Estoy enfermo», pensó. El cielo era de un gris plomizo. «Bien», dijo, «otro día encerrado en esta casa». Dio un portazo con rabia, pero enseguida se arrepintió gimiendo. El golpe se le había metido en el cerebro. Afuera, oyó caer los últimos rezos del espejo. Apretó los labios, haciendo una débil mueca. Las 2 tazas de café solo empeoraron las cosas todavía más. Dejó la taza y regresó al vestíbulo. «Al diablo con todo», pensó. «Volveré a emborracharme». Pero el alcohol le sabía a trementina. Visiblemente contrariado, arrojó el vaso contra la pared y se quedó contemplando cómo el líquido mojaba la alfombra. «Demonios, me voy a quedar sin vasos». La idea lo enfureció. Se hundió en el sofá y se quedó allí sacudiendo la cabeza con suavidad. Era inútil. Se sentía vencido. Los oscuros bastardos lo habían vencido. De nuevo, le atacaba aquella inquietante sensación. Sentía como si su cuerpo se expandiera y que la casa se contraía sobre él, y que en cualquier momento el armazón volaría en pedazos. Maderas, yeso y ladrillos. Se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Se detuvo en el césped, respirando profundamente el aire húmedo, de espaldas a la casa. Pero las otras casas no eran menos desagradables, y también las odiaba, así como el pavimento, y las aceras, y los jardines, y toda la calle. Y de pronto se dio cuenta que debía irse de allí. Estuviera nublado o no, debía salir inmediatamente. Cerró la puerta de la calle, sacó el candado del garaje y alzó la pesada puerta. No se entretuvo en bajarla. «Volveré pronto», pensó. «Será solo un momento». Sacó rápidamente la furgoneta e hizo marcha atrás hasta la calle. Dio vuelta y apretó el acelerador, entrando en el Boulevard Compton. No llevaba rumbo alguno. Dobló la esquina a unos 60 kilómetros por hora, y antes de cruzar la próxima boca calle, ya corría más de 90. El coche saltaba hacia adelante. La pierna tensa de Neville apretaba el acelerador al fondo. Las manos eran de hielo al volante. Por el bulevar vacío y muerto, alcanzó los 120 kilómetros por hora. Un impresionante rugido quebraba aquella opresiva quietud. La hierba del cementerio había crecido tan aprisa que ya se doblaba sobre sí misma, crujiendo bajo los pesados zapatos de Neville. No se oía más sonido que el de sus pisadas y el desafortunado canto de los pájaros. En un tiempo creí que cantaban porque todo estaba bien en el mundo, reflexionó Neville. Me equivoqué. Cantan porque son débiles mentales. Había recorrido 10 kilómetros antes de descubrir a dónde se dirigía. Era raro cómo se lo había ocultado. En principio, solo estaba enfermo y deprimido, y necesitaba salir de la casa. No se había dado cuenta de que iba a visitar a Virginia. Pero había venido directamente y a toda velocidad. Había detenido a la furgoneta junto a la acera, cruzando a pie la herrumbrosa puerta, y ahora caminaba entre aquellas hierbas crecidas. ¿Cuándo había sido la última visita? Hacía un mes por lo menos. Hubiera podido traer algunas flores, pero hasta llegar a la verja no comprendió lo que estaba haciendo. Apretó los labios al sentir de nuevo el persistente dolor. ¿Por qué Katy no estaba descansando también allí? ¿Cómo se había podido dejar dominar por aquellos estúpidos, siguiendo sus reglas? Si por lo menos estuviese allí, junto a su madre.
Tenso, se acercó a la cripta. La puerta de hierro estaba entornada. Oh, no se habrán atrevido, pensó. Echó a correr entre las hierbas húmedas. Si la han tocado, quemaré la ciudad, anunció. Lo juro, quemaré la ciudad hasta sus cimientos. Abrió bruscamente la puerta y el hierro golpeó con un sonido hueco y resonante la pared de mármol. Echó una rápida ojeada a la losa y el ataúd. Se tranquilizó, suspirando con alivio. Todavía seguía intacta. Enseguida vio al hombre. Estaba echado en un rincón de la cripta, con el cuerpo doblado sobre el suelo. Furioso, Neville corrió hacia el cuerpo y, agarrándolo por la chaqueta, lo sacudió, lo arrastró por el suelo y lo arrojó violentamente fuera de la cripta. El cuerpo rodó sobre sí mismo, quedando de cara al cielo. Neville volvió a la cripta, jadeante. Con los ojos cerrados, puso las manos sobre el ataúd. «Estoy aquí», pensó. «He vuelto. Recuérdame». Tiró las flores que había traído en la última visita y sacó las hojas que el viento había arrastrado hasta la cripta. Luego, se sentó junto al ataúd y apoyó la frente en el frío metal. Era como sentir la caricia de las suaves manos del silencio. «Podría morirme ahora», pensó. Así, dulcemente, sin llantos ni temblores. Si pudiera estar con ella. Si tuviera la certeza de que estaré con ella. Cerró lentamente las manos y dejó caer la cabeza. «Virginia, llévame contigo». Una lágrima cristalina se deslizó sobre sus manos inmóviles. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que llegó allí. Al fin, pensó, aún el dolor más profundo se mitiga. La desesperación más intensa cede. La maldición del verdugo. El preso se acostumbra a sus cadenas. Se puso de pie, todavía vivo. Reflexionó. Mi corazón late intensamente. La sangre corre por inercia. Huesos y músculos funcionan sin motivo. Echó una última mirada a la tapa del ataúd y al fin se volvió con un suspiro y dejó la cripta cerrando la puerta silenciosamente. Había olvidado al hombre y casi se tropezó con él. Se desvió murmurando una maldición y se alejó del cuerpo. De repente, se dio la vuelta con brusquedad. ¿Cómo podía ser? Miró incrédulo el cuerpo del hombre. Estaba muerto, realmente muerto. El cambio había sido inmediato. Parecía como si llevara varios días muertos. Se sintió súbitamente excitado. Algo había matado al vampiro. Algo brutalmente eficaz. Ni estacas, ni ajo. Y sin embargo, de pronto lo comprendió. ¡Claro! La luz del día. Durante 5 meses había visto que no salían durante el día, pero no se le había ocurrido preguntarse el por qué. Cerró los ojos, asombrado de su propia estupidez. Tenían que ser los rayos del sol, los rayos infrarrojos y ultravioletas. Pero, ¿por qué? Nada sabía sobre los efectos de la luz solar en el cuerpo humano. Y además, aquel hombre había sido realmente un vampiro, un cadáver viviente. ¿Tendría la luz el mismo efecto sobre los que todavía estaban vivos? Por primera vez en meses se sentía excitado. Corrió a la furgoneta. Cuando estuvo en el interior del vehículo, pensó si no sería mejor llevarse el cadáver. Quizás atraería a los otros, que podrían invadir la cripta. No se atreverían a acercarse al ataúd. Estaba sellado con ajo. Además, la sangre del hombre ahora estaba muerta. Seguro, los rayos del sol modificaban de algún modo la sangre de los vampiros. ¿Era posible, entonces, que todo guardara relación con la sangre? El ajo, las cruces, el espejo, la estaca, la luz del día, e incluso la tierra que algunos dormían. No comprendían la razón, y sin embargo,
Le quedaba mucho por leer, mucho por investigar. Lo había pensado algún tiempo, pero últimamente no se había dedicado a ello. Ahora esta idea le daba nuevas fuerzas. Arrancó el carro y se dirigió calle arriba, entrando en un barrio de residencias, y se detuvo ante la casa más próxima. Se dirigió hasta la puerta, pero la encontró cerrada con llave. Con un suspiro de impaciencia, intentó lo mismo en la casa vecina. La puerta estaba aquí abierta, y Neville cruzó el vestíbulo a toda prisa y subió los alfombrados escalones de 2 en 2. Encontró a la mujer en el dormitorio. Sin titubear, la agarró por las muñecas. El cuerpo golpeó contra el suelo y se oyó un débil gemido. Neville la arrastró escaleras abajo. Cuando atravesaban el vestíbulo, la mujer comenzó a moverse. Sus manos apretaron las muñecas de Neville y el cuerpo se retorció sobre la alfombra. No abrió los ojos, pero jadeaba y murmuraba, intentando liberarse. De pronto, clavó sus oscuras uñas en la carne de Neville, que se apartó y, profiriendo una maldición, la agarró por los cabellos. Habitualmente, le hubiera parecido casi intolerable hacer estas cosas. Aquellas personas habían sido como él. Pero ahora se sentía animado por un nuevo fervor, el fervor experimental. Aún así, cuando llegaron a la calle, se estremeció al oír el entrecortado grito de horror de la mujer. La apoyó en la acera. La mujer agitaba las manos, estiraba los labios, manchados de rojo. Neville la miraba tensamente. Sintió que algo lo ahogaba. Bueno, sufre, es verdad, pero es un vampiro, y si pudiera, me mataría con placer. Hay que verlo de este modo, el único modo. Mordiéndose los labios, se quedó allí hasta que la vio morir. La mujer dejó de agitarse, dejó de murmurar, y sus manos fueron abriéndose lentamente como capullos blancos sobre el cemento. Neville le auscultó el corazón. No latía. La carne empezaba a enfriarse. Se incorporó con una débil sonrisa, subió al coche y se alejó de allí. Después de tanto tiempo, descubrió un método más eficaz. No necesitaría más estacas. De pronto, se le cortó el aliento. ¿Cómo podía saber si la mujer estaba muerta? ¿Cómo podía averiguarlo antes del crepúsculo? La ira lo dominaba de nuevo, una ira impaciente. Todas las preguntas parecían anular las posibles respuestas. Detuvo la furgoneta en un supermercado y se sentó a beber un jugo de tomate. ¿Cómo iba a saberlo? No podía quedarse con la mujer hasta que anocheciera. Podía llevarla a su casa. Estaba irritado consigo mismo. Hoy no lograba acertar una respuesta. Ahora tenía que desandar el camino y encontrar el cadáver, y no se acordaba de dónde estaba la casa exactamente. Puso en marcha el motor, echando una mirada a su reloj. Las 3. Tenía tiempo. Apretó el acelerador y la camioneta empezó a correr. Tardó media hora aproximadamente en encontrar la casa. La mujer seguía en la acera, tal como la había dejado. Neville se puso los guantes, abrió las puertas de la camioneta, se acercó a la mujer y la metió en la caja. Después se sacó los guantes, alzó la muñeca, miró el reloj. Solo eran las 3. Tenía tiempo. ¿Las 3? Sacudió el reloj y se lo acercó al oído con el corazón en un puño. El reloj se había parado. «5». Neville hizo girar la llave del motor con dedos temblorosos. Las manos sujetaban rígidamente el volante y, dando media vuelta, apuntó hacia Gardena. ¡Qué estúpido había sido! Por lo menos había tardado 1 hora en llegar al cementerio. Había permanecido en la cripta durante horas. Luego, el viaje en busca de aquella mujer y el viaje al supermercado.
y luego de nuevo en busca de la mujer. ¿Cuánto tiempo había pasado? Insensato. Sintió frío en las venas al imaginarlos esperándole ante la casa. ¡Oh, Dios mío! Y la puerta del garaje había quedado abierta. La gasolina, los equipos, el generador. Con un gemido entrecortado, pisó a fondo el acelerador y la camioneta echó a correr. La aguja del cuentakilómetros osciló y saltó de los 90 a los 100 y luego hasta los 120. ¿Qué ocurriría si ya estaban esperándolo? ¿Cómo podría entrar en la casa? Trató de calmarse. No podía derrumbarse ahora. Tenía que entrar. No hay por qué preocuparse. Entrarás, se dijo a sí mismo. Pero no se le ocurría el sistema. Se pasó la mano nerviosamente por el pelo. Fantástico, fantástico, pensó. Afrontas todo esto para seguir vivo, y el día menos pensado, no vuelves a tiempo. Merecía cualquier castigo por haber olvidado dar cuerda al reloj. Y ellos se encargarían gustosamente de castigarlo. Las silenciosas calles desfilaban rápidamente. Neville miraba de vez en cuando las puertas de las casas. Empezaba a oscurecer, aparentemente, pero sin duda era su imaginación. No podía ser tan tarde. Acababa de pasar la esquina de Wester y Compton cuando un hombre salió corriendo de un edificio y gritó. A Neville se le heló la sangre. El grito del hombre quedó resonando en el aire. No podía ir más a prisa. En cualquier momento reventarían los neumáticos o se rompería el eje de la dirección y el coche iría a estrellarse contra cualquier casa. Le temblaban los labios. Cerró la boca con fuerza. Las manos se le entumecían en el volante. Tuvo que reducir la velocidad al llegar a la esquina de Cimarrón. Por el retrovisor vio a un hombre que salía de una casa y corría detrás de él. Los neumáticos chirriaron al doblar la esquina. Neville ahogó un grito. Estaban todos esperándole frente a la casa. Sintió un nudo de terror en la garganta. No quería morir. Podía haberlo imaginado, pero no quería morir. Por lo menos, no de este modo. Habían oído rugir el motor y las caras blancas se iban volviendo hacia él. Algunos salieron corriendo del garaje. Neville apretó con furia las mandíbulas. ¡Qué forma tan estúpida de morir! Venían ya hacia él, cruzando la calle. Neville comprendió de pronto que no podía detenerse. Apretó el acelerador y un instante después, la camioneta los iba atropellando, derribándolos como si fueran bolos. Sintió temblar el chasis con el impacto. Los rostros blancos pasaron ante la ventanilla con gritos desgarradores. Los dejó atrás y vio por el espejo retrovisor cómo corrían persiguiéndolo. Tuvo una idea. De repente, aminoró la velocidad hasta 40 y luego 30 kilómetros por hora. Volvió la cabeza. Las caras de un blanco grisáceo estaban cada vez más cerca, con los ojos clavados en el carro y en él. De pronto, se giró sobresaltado. Alguien había gruñido muy cerca. Miró por la ventanilla y vio el rostro enloquecido de Ben Cortman junto al carro. Apretó rápidamente el pedal del gas, pero el otro pie resbaló sobre el embrague. La camioneta se detuvo. Un sudor frío le bañó la frente. Se inclinó hacia el botón de arranque. La mano de Ben Cortman se le clavó en el hombro. Neville profirió una maldición y apartó aquella mano blanca. ¡Neville! ¡Neville! Ben Cortman lo alcanzó de nuevo, con sus frías garras de hielo. Neville logró librarse otra vez y siguió accionando el botón. Detrás se oían los gritos excitados de los que se acercaban. Por fin el motor se puso en marcha en el instante en que las uñas de Ben Cortman se clavaban en la mejilla de Neville. ¡Neville! El dolor le hizo cerrar la mano, y el puño rígido se dirigió hacia el rostro de Cortman. Cortman cayó de espaldas contra el suelo, y el carro se alejó a toda prisa. Otro había subido a la parte trasera de la camioneta. Durante unos instantes, Neville vio el rostro ceniciento, apretado contra la ventanilla. Se dirigió hacia la esquina y dobló bruscamente. Salió el hombre despedido y se puso a correr trastabillando por el césped.
con los brazos en alto, yendo a golpear violentamente al frente de una casa. Neville se sentía entumecido y frío. El corazón le saltaba en el pecho. La sangre le bajaba por la mejilla. Se pasó una mano temblorosa por la cara. Dobló en la esquina, a la derecha. Fue hasta la calle Haas y dobló de nuevo a la derecha. ¿Qué sucedería si cruzaban los terrenos baldíos y bloqueaban la calle? Los vio seguirle, como una manada de lobos, y redujo un poco la velocidad para volver a acelerar inmediatamente. Contaba con que todos le siguieran. ¿Sospecharían lo que tramaba? La camioneta alcanzó rápidamente la otra esquina. Neville dobló a 80 por hora, llegó a la calle Cimarrón y dobló otra vez a la derecha. Retuvo el aliento. No había nadie a la vista. Quizá podía salvarse, pero debería abandonar la camioneta. Se acercó a la acera y abrió la portezuela. Mientras bajaba, algunos gritos se acercaban por la esquina. Intentaría cerrar el garaje. De lo contrario, podían destruir el generador. No habían tenido tiempo aún. Corrió por la acera. ¡Neville! Se detuvo bruscamente. Cartman salió de entre las sombras del garaje y chocó contra él, casi derribándolo. Sintió sus manos frías y fuertes apretándole el cuello y un fétido aliento que le bañaba el rostro. Neville retrocedió trastabillando hacia la acera. La boca blanca y fungosa le buscó la garganta. Neville alzó bruscamente el puño derecho y lo dejó caer con toda su fuerza sobre el pecho de Cartman. Se oyó un sonido sordo. Un hombre apareció por la esquina, corriendo y gritando. Neville agarró violentamente a Cartman por los sucios y largos cabellos y lo arrastró por la acera hasta el coche. La cabeza de Cartman golpeó el estribo. No tenía tiempo para ocuparse del garaje. Neville subió rápidamente los escalones del porche y se detuvo de pronto. ¡Dios mío! ¡Las llaves! Sintió que le faltaba el aliento. Inspiró y echó a correr hacia el carro. Cartman se incorporó gruñendo sordamente. Neville le golpeó la cara con la rodilla y Cartman cayó de nuevo contra la acera. Las llaves estaban en la guantera. Cuando Neville salió de la camioneta, uno de ellos saltó hacia él. Retrocedió apoyándose en el asiento y el hombre, tropezando con sus piernas, rodó pesadamente por la acera. Neville dio un salto, cruzó el césped y alcanzó el porche. Se detuvo para buscar la llave y otro hombre subió tras él. El impacto llevó a Neville contra la casa. Otra vez aquel aliento fétido y la boca entreabierta sobre su cuello. Hundió la rodilla en el vientre del hombre y luego, apoyándose contra la pared, alzó bruscamente el pie. El hombre, doblado sobre sí mismo, cayó sobre otro que se acercaba por el césped. Neville abrió la puerta, entró y se volvió para cerrarla cuando un brazo alcanzó a pasar por entre la abertura. Neville apretó con todas sus fuerzas hasta oír cómo se quebraban los huesos. Luego abrió, apartó el brazo roto y cerró de un portazo. Pasó la tranca con manos temblorosas. Apoyado en la pared, fue resbalando lentamente hacia el suelo y se tendió de espaldas. Se quedó allí, en la oscuridad, con el pecho agitado y los brazos y las piernas extendidos e insensibles. Afuera se oían gritos furiosos y golpes violentos. Piedras y ladrillos cayeron sobre la casa. Al cabo de un rato, Neville se dirigió al bar. Parte del whisky se derramó sobre la alfombra. Bebió apoyando el cuerpo en el mueble, con un nudo apretándole la garganta y los labios temblorosos. Sintió bajar el calor del líquido hasta el estómago y se sintió reconfortado. Respiró, despacio. Afuera se oyó un estruendo. Neville corrió a espiar por la mirilla. Piedras y ladrillos rompían el parabrisas de la camioneta, volcada en medio de la calle, y algunos hombres provistos de garrotes golpeaban el motor con todas sus fuerzas. Neville sintió furia en las venas. Una corriente como un ácido le recorrió todo el cuerpo.
De pronto se acordó del generador y trató de encender la lámpara. No había luz. Corrió a la cocina. El refrigerador no funcionaba. Fue de una habitación a la otra. Todos los alimentos se estropearían. La casa era una casa muerta. ¡Basta!, gritó, en un estallido de cólera. Revolvió las ropas de la cómoda con impaciencia hasta que las manos se encontraron con las armas. Cruzó la sala y sacó la tranca de la puerta, dejándola caer al suelo. Los de afuera lo oyeron y empezaron a aullar. «Ya salgo, bastardos», gritó Neville en su mente. Abrió la puerta de par en par y disparó contra el primero en la cara. El hombre giró en redondo y cayó desde el porche al césped, en donde dos mujeres con los vestidos rotos lo recibieron en sus brazos. Neville vio cómo los cuerpos se retorcían con las balas y oyó gritos desgarradores. Disparó hasta agotar las balas. Luego siguió allí, en el porche, golpeándolo ciegamente con las culatas de las armas y observando aterrorizado cómo volvían a él los mismos que había herido. Y cuando le arrebataron las pistolas, recurrió a los puños y los codos y los alejó a cabezazos y a patadas. Solo cuando sintió aquel intenso dolor en el hombro, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Apartando a un lado a dos mujeres, llegó hasta la puerta. El brazo de un hombre le rodeó el cuello. Neville se dobló hacia adelante, haciendo saltar al hombre por encima de su cabeza. Antes de que lo alcanzaran otra vez, cerró la puerta enseguida y atrancó. Apoyándose contra la pared, de pie en la fría oscuridad de la casa, Neville volvía a escuchar los gritos de los vampiros. Casi sin fuerzas, golpeó el yeso de la pared. Las lágrimas le corrían por las barbudas mejillas. La mano lastimada le dolía intensamente. Todo estaba perdido. Virginia, Sollozó como un niño solo, perdido y asustado. Virginia, Virginia.